del país por parte de la oposición en ese sentido. Y en consecuencia estamos tarde. O sea, cualquier persona, cualquier organización, cualquier movimiento que pretenda hacer eso, tiene, si mañana dice Maduro, vamos a una constituyente, nosotros decir, esa constituyente debe tener esto. Eso no lo tenemos. En consecuencia, esa organización que no hemos construido en la oposición debe empezar a construirse. Y a mí me agradó mucho en la exposición pasada, donde estuve, que se habló de este tema, que este movimiento, y aquí con esto cierro, debe originarse, yo diría, de los últimos rincones de todo el país. Es decir, tiene que venir desde el interior hacia Caracas. Y que nosotros en esa organización podamos convencer a factores importantísimos de opinión pública en todo el país, de manera tal de que esa idea constituyente con cada una de las personas o cada uno de los movimientos o sectores que sean, digamos, clave en el desarrollo de cada región del país, que estén presentes. Sin eso, realmente yo veo bien difícil la generación de un proyecto constituyente que sea exitoso, en principio porque tiene que haber una organización detrás. Y eso de verdad no lo veo todavía, y esto puede ser el campanazo, la advertencia, el grito que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, como les digo, el gobierno se va a adelantar y lo hará. Gracias. Creo que la exposición ha sido muy clara y no hace falta dar resumen. Señora. Sí. Buenas noches, mi nombre es Morena Colina. Yo soy sociólogo militar y vengo desde hace algún tiempo estudiando un tema que me parece pertinente en esta fragmentación y en esta locura que estamos viviendo, que es el tema de la ciudadanía. Nosotros tenemos que irnos a lo micro para formar un macro. Si nosotros no le enseñamos al ciudadano que hay que cambiar de pueblo a ciudadano y qué significa ser ciudadano del siglo XXI. Señores, en este país se están produciendo un movimiento social muy importante. Uno, la panacea es que en la Academia Militar se estudia para aceptar todo. Se está cayendo estrepitosamente. Un pueblo que tiene una serie de necesidades y que no ha encontrado un discurso que sea lo suficientemente inteligente y cohesionador como para decir, por este camino me voy. Pero no podemos seguir diciendo que si la oposición no sirve, que si el rosado no sirve, que si el verde no sirve. Nosotros tenemos que hacer, primero, un examen de conciencia de qué ha pasado en las elecciones. ¿Por qué hay gente que no está dispuesta a ir a San Juan de Cochino Frito a hacer lo que le toca hacer como ciudadano? Ser un testigo de mesa y defender un voto. Porque todos sabemos que no es que el gobierno gana, es que nosotros permitimos que nos hagan. Eso es como la mujer que dice, mi marido me pega. No, tú permites que te pega porque eso te excita. Entonces, nosotros tenemos que empoderar al ciudadano, y aquí la mayoría de los líderes, y mucho menos los eruditos en leyes, hablan del poder originario, de ese poder que está en el pueblo, de ese poder que Chávez utilizó y que dijo que le iba a dar al pueblo en una democracia participativa y protagónica, que no puede ser. Porque si todos participan y son protagonistas, no hay líder y quien dirige el barco.
Es decir, hay un trabajo de hormiguita que hacer primero para hacer la transformación de la conciencia del ciudadano hacia cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos y cómo conceptualiza el ciudadano el bien común. Porque el bien común no puede seguir siendo el bien común que tenemos en la cabeza con un concepto un poco religioso de que el pobre necesita la limosna. No, yo no puedo, yo me muero de vergüenza cuando voy a cobrar la pensión y encuentro un poco de viejo soquete diciendo gracias a mi comandante yo tengo una pensión. No, yo me la gané. Y eso es un derecho adquirido. Y mientras esa masa no esté educada, todo lo que estamos haciendo es tirando balones al aire. Dirigentes hay muchos, pero resulta que ahora la gente tiene el efecto nevera. Digo el efecto nevera porque trabajé muchos años en medio de comunicación social, un poco de bolsa. Les abren una nevera y quieren declarar. Y creen que así se construye un país. Rómulo Betancourt fue muy claro cuando dijo el voto hay que chancletearlo. Una constituyente hay que chancletearla. Y en este país no se cree en que hay que hacer estrategia. El profesor está insistiendo. ¿Qué es lo que el profesor está pidiendo? Vamos a hacer una constituyente, ¿cómo? ¿Para qué? ¿De dónde parte? Señores, ¿qué es lo que tenemos que sentarnos primero a definir? ¿Cómo es la amenaza? ¿Y hacia dónde vamos? Luego se haría un mapa de pensamiento crítico, cuáles son los factores que influyen y cuál es el trabajo a realizar para poder llegar, como en la guerra, a la táctica, cuando ya tú vas a disparar, pero cuando ya tú vas a disparar tienes las municiones, sabes dónde te vas a poner, porque ahora como todo es militar, todos tenemos que aprender. A nosotros que nos aplicaron estrategias de guerra, la política y los políticos fueron tan ciegos que todos cayeron allí y no se dieron cuenta. Ambigüedad, emboscadas, ataque, retroceder, contraataque. No, hay que situarnos qué es lo que verdaderamente está asustando al ciudadano, cómo vamos a hacer, a revertir ese poder que le dieron. Tú tienes poder, úsalo. ¿Para qué lo vas a usar? ¿Cuál es tu concepto del bien común? ¿Qué es lo que para ti es bueno, no lo que para mí como dirigente? Porque el pueblo hay que concientizarlo. Ese es un gran trabajo que hay que hacer. Mientras no se haga ese trabajo de base, todo lo que estamos diciendo se pierde. Porque no es que si vamos a reformar esto, vamos a reformar el otro. Porque cuando Sieyès tuvo su momento constitucional, que formó el tercer Estado. ¿Qué era el tercer Estado? El poder del pueblo. Y este pueblo todavía no ha entendido porque los reales siguen fluyendo, porque aquí hay una narcoeconomía que está manteniendo esta desgraciada situación que tenemos, que nosotros no tenemos que recibir limosna, que nosotros tenemos derechos y que tenemos que ejercer. Entonces, eso hay que hacerlo dual. Uno, bajar de la nube un poco de dirigentes que están en la nube, yo voy a hacerlo. Vamos a concientizar, a transformar ese ciudadano, un ciudadano del siglo XXI, y de ahí nos vamos a reformar el Estado para que sea un Estado para todos. Es necesario un trabajo de base para que el pueblo entienda que no puede seguir manteniendo la situación actual. No se ha referido al cuál, al cómo, al cuándo y el por qué convocar una asamblea constituyente. El mínimo mayor. Buenas noches. Yo soy el general de abogado del Ministerio. Yo tengo la suerte de que
invitaron a participar en el comité que está precisamente ahorita trabajando en la posibilidad de realizar la constituyente. Y en la última reunión surgió una idea que yo considero que es muy importante y sobre todo de un gran valor, de poner al frente de este proyecto que podría decirse que político, otros podrían decir que revolucionario, pero yo me atrevo a decir que es más un proyecto de libertad y de democracia. La razón de que era difícil escoger un panel de personalidades, porque no quieren ellos la distinción de un liderazgo al frente de esto para que no tenga la acreditación de una persona, de un político, de un determinado, sino que llegaron a la conclusión que lo mejor era poner al frente de este liderazgo a las universidades nacionales del país. Y creo que es lógica, porque la universidad es la cuna del pensamiento científico y cultural de un país. Y no hay nada que lleve más a la sumatoria de una idea que el individuo que tiene una formación académica, jurídica, y sobre todo en este campo constitucional, porque son cuestiones de leyes que hay que formular, que tienen que estar en concordancia con esa Constitución. A mí me pareció que es una idea maravillosa y ya se han hecho varias reuniones con los diferentes rectores de las universidades y el proyecto yo creo que tiene de ahí. Indiscutiblemente es un proyecto que tiene muchos enemigos, comenzando por el mismo gobierno, porque en el mes de diciembre el presidente Maduro habló, que yo juzgo que debe ser en términos de amenaza, ordenándole al PSV adelantarse y empezar a recoger firmas para la constituyente. Hasta el sol de hoy no han recogido una sola. Lo que quiere decir que en el fondo de un análisis de carácter estratégico, ellos pretenden adelantarse porque saben que esto tiene una gran vialidad de que se lleve efecto en el país. Y más si el proyecto se pone al frente de las distinguidas personalidades de las diferentes universidades del país para sacarlo adelante. Yo le voy a pedir a la mayoría de los que están acá con la mayor humildad que no tratemos de descalificar el proyecto desde el primer momento. En el análisis para elaborar esta constituyente, indiscutiblemente que hay que llegar a lo que se llama fortalezas y debilidades. Y se van a conseguir. Claro que este no es el momento para que en esta discusión averigüemos cuáles son las posibles debilidades que tendría ese proyecto y llevarlo adelante y cuáles serían las fortalezas que realmente tiene ese proyecto. Yo creo que debemos dar la oportunidad porque en todos los que estamos aquí, si somos de pensamiento libre y democrático, nadie está pensando en que este gobierno llegue al 2019 con el proyecto revolucionario de patria, el plan de la patria. Yo voy a tratar de contestar algunas de las preguntas que hizo nuestro querido profesor cuando dice, ¿cuál? Yo digo, un pueblo e intelectuales que no están dispuestos a que este país se le imponga el comunismo. ¿Cómo? Con unas instituciones como son las universidades nacionales que representan el pensamiento científico y cultural del país. ¿Cuándo? Tenemos 2 años para sembrar este proyecto que más que un proyecto político y revolucionario es de libertad y de democracia. ¿Por qué? Porque nadie, lo repito, y yo me abrogo esa responsabilidad de decirlo, nadie está en este país pensando que Maduro y sus militarados lleguen al 2019 con la legitimidad
con el reconocimiento a su legitimidad y con el comunismo en pleno apogeo con la aceptación nacional del Plan de la Patria. Como ya lo dije, es un proyecto que tiene muchos enemigos y uno de ellos es el politólogo Carlos Raúl Hernández, que los que han podido leer los artículos últimos que ha sacado él en el Universal, trata de destruir todo este proyecto porque para algunos existe el temor real de que el gobierno nos robe la iniciativa y ellos saquen mayor. Yo creo que frente al peligro que estamos corriendo, es peligro porque el comunismo viene. Las comunas las van a implantar. Los gobiernos paralelos existen de todas las gobernaciones y de la mayoría de las alcaldías. Entonces, esos son señalamientos que nos demuestran muy claro hacia dónde realmente va este gobierno. Y por lo tanto, considero que todos los riesgos que podamos correr hay que hacerlo. Porque peor sería llegar o creer como quiere este gobierno, que 2014 y 2015 son 2 años donde ellos dicen que no van a haber elecciones. Para nosotros sí tendrán que haber elecciones, porque tenemos que escoger también un nuevo liderazgo nacional. Con la Mesa de la Unidad y con Capriles no vamos a ninguna parte. Aquí tenemos una serie de gente jóvenes, entre los cuales está precisamente este joven de Voluntad Popular como es Leopoldo López, que creo que está haciendo una gran labor con María Corina Machado y con una serie de personalidades que están al frente, porque el liderazgo significa también riesgo, sacrificio y martirilogio. Y eso es lo que este pueblo está buscando. No podemos ir a la sumatoria de todas las bondades y de las perversiones que ahorita están cubriendo el poder nacional. Eso es todo lo que quería decir. Gracias. Tengo la exposición del doctor Elvinio Mayor. Un paréntesis. El general Raúl Baduel nos envía desde Ramo Verde la siguiente comunicación. Profesor Agustín Blanco Muñoz, Cátedra de Pío Tamayo, UCB. Distinguido profesor y mejor amigo, reciba la expresión de mi caro afecto en ocasión del 30 aniversario de la Cátedra Pío Tamayo. Le expreso mi felicitación y reconocimiento a ese privilegiado foro del pensamiento y del ejercicio del disenso y la pluralidad de ideas. Aprovecho la oportunidad para reiterar mi adhesión a la propuesta de activación del poder constituyente originario a través de una Asamblea Nacional Popular Constituyente con el fin primordialmente de restituir la plena vigencia de la Carta Magna. Que Yahvé, Eloah de los ejércitos, lo bendiga y guarde siempre. Un abrazo, Raúl Isaías Baduel, Ramo Verde, 18 de enero, año 14. A propósito de esto, de los 30 años de esta cátedra, quedan ustedes cordialmente invitados para la fiesta de los 30 años que vamos a realizar en este mismo lugar el próximo lunes a las 6 p.m. como siempre. Esta fiesta de los 30 años tiene incorporado un homenaje al rector fundador, el doctor Carlos Alberto Moro Gersi. Haremos también al final, por supuesto, un brindis por los 30 años y por el año nuevo. Y cada uno de ustedes generosamente traerá parte de ese brindis. Yo quiero retomar
para orientar un poco el punto donde estamos, voy a tomar como base, porque hay elementos muy importantes en la exposición del profesor Aguana y en la última exposición de Fuenmayor. Se ha planteado la necesidad de una constituyente para la refundación del país. Uno, para el rescate de la soberanía como objetivo fundamental. Refundación. Esto va más allá, por supuesto, de una nueva constitución. Señaló Aguana la necesidad de basarse en los artículos 3, 47, 48 y 49 de la Constitución y en unas bases constitucionales que hagan posible que las cuentas queden muy claras y que no ocurra lo del año 99, cuando las bases constitucionales constituyentes sirvieron únicamente para los beneficios del proponente, el gobierno de Hugo Chávez. Señaló también que es necesario organizar la organización como cuestión fundamental para motorizar esa posibilidad de refundación del país. Para la refundación del país hace falta esa base organizativa, es decir, la transformación del país requiere de una movilización, de una acción, y por ello, dijo, hay que considerar esa forma organizativa, y se refirió a la que venimos proponiendo del movimiento de movimiento, que por cierto, el lunes pasado, en la cadena nacional, el señor Maduro aludió a la necesidad de aplicar el movimiento de movimiento, a partir pues de la necesidad de llevar el mensaje gubernamental cada vez más lejos. Es decir, que esto ha llegado hasta la esfera de este señor. Aquí, hoy, esto no se ha referido, más allá de la alusión que hizo Aguana. Si la gente entiende que no es movimiento de movimiento, uno pregunta, es que estamos pensando que los partidos políticos actuales pueden impulsar una constituyente como la que estamos hablando para la refundación de un país. Ledesma declaró hoy que ellos, los partidos, están en la onda de la refundación del país. Supongo que también a través de la constituyente. Pues bien, también refería a Aguana como contrapartida lo que llamó el riesgo. El riesgo, y es de que un señor Maduro, que ya está hablando de constituyente y que está hablando de movimiento, como lo hizo el lunes, en la cadena del lunes, convoque su constituyente para reformar su constitución y declarar a Venezuela país socialista, República Bolivariana Socialista de Venezuela, que es lo único que le falta. Entonces, estamos frente a este peligro que recordaba Aguana muy certeramente. Es objetivo, es claro, es posible. También Fuenmayor lo recordaba. Estamos frente a esto. Ante esa eventualidad, ante esa posibilidad, ¿cómo nos estamos moviendo?
Fuenmayor decía, punto de partida, las universidades. Me parece, como universitario no dice 100 puntos para la proposición de Fuenmayor. Pero también como universitario, con 50 años al servicio de esta institución, estoy cumpliendo este año 50 años, te puedo decir que nuestra universidad está muy disminuida, extremadamente disminuida, si vamos a ser sinceros. Y que esta universidad necesita urgentemente del apoyo de la calle. Cuando digo calle, quiero decir del colectivo pueblo. Porque esta universidad, desgraciadamente, se ha alejado cada vez más de ese colectivo pueblo. Y sí, en un momento dado decimos que hay muchos partidos políticos que son cascarones políticos, cascarones vacíos, quiero decir, nuestra universidad hoy, en buena parte, tiene mucho de vacío. Nos queda todavía el nombre, un poco de respetabilidad, pero la realidad aquí adentro es que no encuentran a veces 10 estudiantes con quienes hacer o dar una pelea de fondo, de profundidad. Lamentablemente, no es culpa de ellos, es aquí los culpables. Es aquí los culpables. Es como el hogar y sus hijos. Aquí somos los profesores, la relación profesor-estudiante. No eludimos esa responsabilidad. Digo esto porque creo que nuestro universo tiene que ser mucho mayor, mucho más amplio, en el sentido de abrirnos a ese contacto. Y somos de la idea de que si no tenemos partidos políticos, no vamos a fundar partidos políticos. Nuestro colectivo social no cree hoy en partidos políticos. Tenemos que convertirnos cada uno de nosotros en dirigentes de una nueva organización, de un nuevo movimiento, de una nueva acción. Si no hacemos esto, y cada uno de nosotros se convierta en un dirigente horizontal, en un punto de partida, estaremos pensando y pidiendo que vengan unos cuerpos, unas instituciones a hacernos el trabajo de nosotros. Como decíamos a un comienzo, simplemente, ¿dónde está el que me va a mandar? ¿Dónde está el que me va a dar la línea? ¿Para dónde es que debo coger? No, ha llegado la hora de que cada quien asuma en términos de ciudadanía, como decía la compañera, en términos de ciudadanía, su responsabilidad. O hacemos esto, o simplemente veremos discurrir el proceso social y político en los mismos términos que ahora tiene 203 años. 203 años. Nosotros, cuando decimos movimiento, sabemos que no estamos planeando cosas fáciles, difíciles. Para comenzar a luchar contra nuestra propia mentalidad de cada uno de nosotros, que estamos buscando, ¿dónde está el caudillo? No tenemos un caudillo, no tenemos un salvador. No hay por ahí un salvador, un caudillo que nos ampare, que nos ilumine. Cuando decimos cada quien que pida su iluminación, que pida su formación, esto es otra cosa. Sería otra historia. Alguien me dijo en una reunión que sostuve en el día de hoy: profesor, ¿usted no cree que lo que ustedes dicen hay mucho de ilusión? Sí, cómo no. A lo mejor hay mucho de ilusión si partimos de la forma como, por ejemplo, usted lo interpreta. Usted lo interpreta como ilusión, entonces usted mismo me está dando la razón de que las cosas nuevas, comprometedoras, que exigen dedicación y trabajo y constancia, la gente a veces no las aprehende y prefiere colocarse al servicio de que montar la empresa de montar mi empresa. Es como la gente que dice: tengo un capital, pero prefiero no invertirlo y trabajar para alguien que me pague un salario, porque ahí no tengo ningún riesgo.
Esa mentalidad es la que habría que castigar, que golpear, que cambiar, o seguir por los tiempos, quién sabe hasta cuándo, en la misma historia. Compañeros, voy a dar la palabra primero a los que no han intervenido y después que no haya más, doy segunda parte si hay tiempo. Compañeros. ¿Cualquiera o dos? Uno primero o dos. Ante todo, buenas noches. Me llamo Raúl Emilio Baduel. Aquí en esta prestigiosa reunión, la noche de hoy, se nombraron varios apellidos como impulsores de la propuesta constituyente. Debo primero, ante todo, como uno de esos apellidos es aludible a mi persona porque se nombró a mi padre, agradecerle a la persona que lo dijo, pero aclarar que nosotros no suscribimos ningún tipo de personalismos en la propuesta constituyente, que debe ser totalmente horizontal, como lo plantea el profesor Agustín Blanco Muñoz. No estamos de acuerdo, y mi padre, lo digo con toda la propiedad porque lo he escuchado, lo he visto y hasta lo tengo grabado, no suscribe ningún tipo de personalismo. Esta propuesta no debe de tener ningún tipo de padres, esta propuesta no debe tener ningún tipo de líderes. En este mismo país, aludiendo a lo que dijo mi coronel, hubo una generación que decidió llamarse generación para no buscar un líder, porque si buscaban a un líder y a un antitirano, y esa generación se llamó la generación del 28, luego entendieron que después debían luchar con ese antitirano, y así lo iban a hacer cíclicamente una y otra vez. Entonces decidieron llamarse la generación del 28 para que fuera un grupo colegiado de líderes, los cuales, si bien es cierto, muchos años después lograron tomar o llevar un liderazgo en nuestra amada Venezuela. Entonces, ¿cómo nosotros logramos una constituyente? Lo primero, como bien lo planteó la señora, es empoderar al pueblo, pero empoderar al pueblo con un conocimiento de cuáles son sus derechos y sus deberes. Si no lo empoderamos, así suene leguleyo, si suene catedrático, sin caer en la retórica, pero explicarles muy bien que existen instrumentos constitucionales que los pueden empoderar para llevar ese movimiento que dice el profesor Agustín Blanco Muñoz. Y como dice el artículo 5 de nuestra Constitución, ya que emana del pueblo y es el pueblo único e intransferible el dueño de ese poder, la mejor forma de lograrlo es que mediante la iniciativa de los ciudadanos organizados en una sociedad libre y democrática, tomar soberanamente esa idea, pero no permitir ni que una parcialidad política la secuestre, ni que el gobierno la secuestre, ni que algún solo tipo de pensamiento lo secuestre, porque caeríamos en el mismo error que caímos en 1999, cuando desgraciadamente una sola parcialidad política en este país secuestró el poder constituyente originario. Entonces no podemos permitir que los poderes corruptos y corroídos lo secuestren. Me voy a permitir ahora leer solamente un pequeño párrafo de algo que escribí para terminar de concluir la idea. Esto solamente nosotros lo conseguimos con el empoderamiento del ciudadano mediante el conocimiento, pero también nuestra Constitución dice que con el 15% del registro electoral podemos llevar una propuesta, pero este 15% del registro electoral, la recolección de firmas no sería una participación solamente retórica o un simple plan administrativo ante un CNE postrado a los intereses del desgobierno, sino una forma de organización para que ante tanto la comunidad nacional como internacional
nos vean como un pueblo y una sociedad organizada en un movimiento de movimientos con una protesta activa y no estéril. Y así quedaría en evidencia la verdadera voluntad popular, y la iniciativa de esta convocatoria llevaría a las bases comiciales, los cuales nos da el poder de elegir las condiciones electorales, y no ante ese CNE, sino ante un tribunal electoral distinto a ese CNE. Por eso es que en eso también estoy de acuerdo con el profesor Agustín Blanco Muñoz. No congeniamos en todas las ideas, porque yo estoy de acuerdo con la recolección de firmas, pero no para ese CNE, sino para dar una demostración en papel, en blanco y negro, de que sí somos el poder constituyente originario, el poder popular constituyente originario. Y la mejor forma de poder organizar un movimiento de movimientos es hacerlo con nombre y apellido. Entonces, para ello, bajo mi humilde criterio, sí se necesita la recolección de firmas y poder darle a entender al ciudadano que solamente necesita unos 7 artículos de la Constitución. El artículo 5, que es eso, el poder que es intransferible, que reside en nosotros como ciudadanos. El artículo 333, que nos llama a defender la Constitución, porque no podemos llamar a la constituyente para cambiar un papel. El papel, si bien es cierto que necesita cambios o puede ser mejorado, eso no es el problema son las instituciones. Y luego el artículo 347, 348, 349 y 350. El 350 bien manifestado, que está dentro del capítulo de la Constituyente, para volver a ese sueño que habla el artículo 2 de la Constitución, en donde Venezuela es un territorio democrático, plural, con un Estado de Derecho y de Justicia. Muchísimas gracias. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se oye? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Luis Florido. Yo soy dirigente electo de la Dirección Nacional de Voluntad Popular. Coordino la Comisión para la Salida Política y Constitucional en nuestro partido. Y saludo un debate como este, además que se haga en una universidad de pensamiento abierto como es la Universidad Central de Venezuela. El debate, creo que cuando parte de la universidad tiene mucho más fuerza desde un punto de vista moral. Yo creo que lo primero que tenemos que ver, y lo digo con conocimiento de causa, me ha tocado hacerle presentación a más de 300 personas, digamos, de cierto peso en el país sobre la posible salida política. Lo primero que tenemos que ver es una constituyente, ¿para qué? ¿O por qué? Y yo lo primero que diría es que a nuestra Constitución, la actual Constitución del año 99, se le generó un muro de contención. Ha sido una Constitución interpretada, desviada de su fundamentación original, y que además ha tenido leyes que coliden con ella. El Estado comunal, entre otros, lo decía el general, ¿no? Sí. Se refería al Plan de la Patria, que colide con la actual Constitución, entre otras cosas. Pero si usted recuerda, en diciembre, cuando se le dio continuidad administrativa a través del Tribunal Supremo de Justicia, o cuando el vicepresidente, en ese momento era Maduro, también se le dio continuidad en una interpretación de la Constitución que era un exabrupto total. Es decir, entonces nosotros tenemos que el pacto social, que es la Constitución, que se supone que nos interpreta a todos los venezolanos, está fracturado. Es decir, está fracturado. Y cuando el pacto social se fractura, son los momentos, bueno, se puede fracturar por distintas causas, pero en este caso, quienes dieron nacimiento al pacto social actual, que es la Constitución, le generaron el cerco. Es decir, cualquiera de nosotros puede ser detenido, enjuiciado
Está el papá de Raúl Emilio, pero además una cantidad de presos políticos y exiliados en el país. Algunos con causa, pero muchos sin causa. Entonces, ¿por qué una constituyente? Bueno, en primer lugar porque el pacto social se fracturó. Yo diría que esa es la razón más importante. Y en segundo lugar, es porque la única forma que nosotros tenemos a partir del artículo 347 de la Constitución que permite la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que por supuesto lo define el mismo artículo 347, es originaria, pero que además ese artículo 347 habla del pueblo como depositario del poder constituyente originario. Y no, señor, el pueblo no es depositario. El pueblo es titular del poder constituyente originario. Lo que pasa es que quienes imprimieron la Constitución del año 99 le cambiaron la palabra, y la sustituyeron por esta que actualmente tiene la Constitución. ¿Qué planteamos nosotros? Nosotros creemos que la actual Constitución, y fíjense que probablemente es una diferencia, pero al final el sentido tiene que ver con lo mismo. Hay muchas cosas que están contenidas en la actual Constitución que son positivas. Uno no puede decir todo es malo. Es como decir que todo el pasado fue malo. Hay cosas del pasado que fueron positivas. El presidente Chávez se graduó en las universidades como esta, que fueron creadas años anteriores. Es decir, alguien hizo esta universidad, alguien hizo las universidades del país, alguien hizo las carreteras del país. O sea, no todo en el pasado fue malo, pero tampoco todo fue bueno. No todo lo de la actual Constitución es malo, pero no todo es bueno. Y como cercaron ese pacto social, la forma que nosotros tenemos de alcanzar, recomponer el pacto social, es a través del mecanismo que establece la Constitución, la constituyente. Porque la constituyente no tiene forma de interpretación. No hay tribunal supremo que pueda parar al pueblo en su poder original. No lo hay, no existe. Es por ello que la constituyente es el instrumento que puede servir para reensamblar y rearmar el pacto social. Por eso nosotros hablamos, y repito, Agustín, es probablemente la diferencia sustancial, tendremos que ver cómo la saldamos, que es que hay que recomponer el pacto social, pero blindar lo que haya que blindar de la actual Constitución. Y creo que el blindaje permite la interpretación de muchas de las cosas que tiene la actual Constitución. Nosotros, como algunos de ustedes leyeron en la prensa el 7 de diciembre pasado, produjimos un documento ante el país y planteamos la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente para recomponer ese pacto social. Lo hemos venido planteando en distintos sectores. Hay sectores políticos que apoyan esta propuesta, hay sectores que no. Vamos a seguir insistiendo en convencer a los que no están convencidos, porque requerimos de todo el país. Nosotros no podemos excluir, nosotros tenemos que hacer una constituyente para incluir, y para incluir a los rojos, pero también para incluir, por supuesto, a los que no pensamos como los rojos. Es decir, tiene que ser una constituyente para convocar, no para limitar. Tiene que ser una constituyente donde todos los derechos sean para todas las personas y no donde los derechos sean para algunos. En los últimos años hemos visto cómo se ha consolidado un Estado cleptocrático, un Estado que ha consolidado una cúpula roja en el poder, que es la que sostiene, digamos, lo que significa ese cerco a la Constitución. Es por ello que creo que la necesidad de restablecer el pacto social nos convoca a todos. La necesidad de que nosotros seamos amplios nos convoca a todos. La necesidad de que nosotros recompongamos a la Venezuela que a todos nos duele, a la Venezuela de la inseguridad, que no la queremos, a la Venezuela de la escasez, que no la queremos, a la Venezuela de los salarios de hambre, donde un profesor universitario gana apenas $200 mensual, los que ganan bien, donde tenemos médicos que ganan
150 o 200 dólares mensuales. Es decir, tenemos un país absolutamente descompuesto a todo nivel. Es por ello que el país nos convoca a hacer un gran esfuerzo. Nosotros queremos plantearlo y por eso agradecemos la invitación que nos hicieron a este foro. Queremos plantearlo, que vamos a seguir trabajando el tema de la constituyente y estamos planteando la necesidad de hacer un frente constituyente. Un frente constituyente, donde podamos dirimir las diferencias que tal vez tengamos en cómo pensamos la constituyente. Porque algunos piensan que tiene que ser, que tenemos que cambiar todo lo que hay y hacer todo, bueno, el tema de la refundación completa. Eso suena importante, pero hay que ver cómo le comunicamos al resto del país que nosotros no vamos contra ellos. Entonces, si le decimos que vamos a cambiar todo, probablemente interpreten que vamos contra ellos. Y es muy importante que sientan que los derechos que están consagrados en el título 3 de la Constitución, nosotros los vamos a sostener. Por ello, la necesidad de reensamblar el pacto social blindando la Constitución probablemente sea el discurso que más se adapta a que todos los venezolanos nos sintamos interpretados. Es una discusión y saludo este debate para que continuemos. Las fechas, el cómo y el cuándo, yo creo que estamos en los meses donde hay que ponerle ya una fecha al inicio de la recolección de firmas. Con o sin el CNE, ese es un tema que también hay que debatir. Lo fundamental es la aceptación de las bases comiciales. Eso es lo fundamental. Si las bases comiciales a nosotros no las acepta el CNE, que es un poder constituido, si no las acepta el CNE, bueno, hay que analizar si eso es importante hacerlo con el CNE. Si no la acepta el CNE, pues bueno, pues entonces nosotros tendremos que irrumpir. Es decir, yo creo que son temas que hay que debatir, creo que son temas que todavía requieren de la discusión y del debate de los venezolanos. Muchas gracias. Les recuerdo dos cosas. Que este debate, como no termina hoy, como que no se vota hoy, es una impresión. Y hay muchos elementos en la mesa. Hay que hacer una limpieza de elementos para sacar en claro lo que están los elementos por discutir. Ante la palabra de la compañera, lo único que me parece importante la última, me parece referir de inmediato en la última intervención, que también en la penúltima es una coincidencia con respecto a la utilización del Consejo Nacional Electoral, siempre y cuando acepten las bases comiciales. Este punto es muy importante, porque tenemos la impresión, y eso es unos puntos de debate para el futuro, de que todo lo que huela a CNE en este ex país espanta a demasiada gente que ya rompió, y el 42% del 8 de diciembre fue muy claro, que ya rompió, por no decir rompimos definitivamente con ese CNE. Y con ese CNE, ni por táctica ni por estrategia, vamos a convalidarlo. Eso es realmente una pelea que de caer en manos del CNE previamente está perdida, completamente perdida, y el riesgo a que aludía aduana queda consolidado. Pues bien, este es uno de los puntos, digo, más álgidos en el debate. Lo veremos pues seguramente en una reunión posterior, que desde ahora se nos ocurre, puede ser para el día 3 de febrero. 3 de febrero, lunes 3 de febrero, dado que el próximo lunes tenemos la celebración, la fiesta de los 30 años. Y cada uno de ustedes va a traer, por supuesto, valga la cuña, no puedo olvidar. Doctora. No, simplemente era lo mismo que dijo el CNE, todo eso me parece bien, pero entonces ¿quién sería el árbitro
decir a ti, desconozco esa constituyente, desconozco esas bases comiciales. ¿Quién va a reconocer los 3 millones y tantas firmas? Entonces, constitucionalmente, jurídicamente es una cosa complicada, la misma comunidad internacional, qué sé yo, entonces sería una cosa que está como en el aire. Es el punto más álgido para mí, es quién es el árbitro electoral de todo esto. Punto. Lo que no habla, Hola, yo me llamo Marisol Sardía. Yo